¿Qué hules? Andrés Manuel López Obrador se quejó y tildó de una vil venganza a la multa por 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral a Morena por incurrir en un fraude a la ley electoral tras haber constituido el fideicomiso por los demás. La queja de AMLO, creo, que no debería ser así. Está demostrado por los videos que existen de que este supuesto fideicomiso estuvo manipulado para juntar recursos que aparentemente se fueron para sufragar los gastos de la campaña de Morena en los comicios que culminaron con el triunfo de López Obrador el 1 de julio. Creo que la experiencia que tenemos en los procesos electorales mexicanos recientes, los fraudes, las manipulaciones, deberían haber sido una lección para López Obrador, y creo que no debió quejarse como lo está haciendo, y mucho menos denunciar que haya sido una vil venganza. Esto lo sustento, y no por criticarlo en ese sentido, sino que le da voz a los argumentos de otros partidos que claramente sí violaron la ley, pero se están quejando siempre o se están haciendo los sufridos. Con esta multa nadie le está restando legitimidad a la victoria de López Obrador en los comicios. Creo que eso ni siquiera está a discusión. Los mexicanos que votaron, más de 30 millones, dejaron muy en claro que están hasta el tope de la corrupción e impunidad del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, de los saqueos también a los que han incurrido y abuso de poder los gobiernos panistas, y la falta de sensibilidad por la situación de los pobres en México y de la inseguridad en el país. En su cuenta de Twitter, López Obrador hizo esta queja pública, lo cual creo le permite a sus críticos, que van a ser muchos durante todo este sexenio, tener herramientas para tratar de socavar su legitimidad constitucional, que hasta la fecha no ha tenido ningún presidente auténticamente, democráticamente electo en nuestro país. Y eso es una gran ganancia para López Obrador. Creo que no debería ensombrecer esta victoria con este tipo de quejas y acatar simplemente las leyes electorales. Si tiene argumentos el partido de Morena para rebatir esta decisión, pues existen los tribunales adecuados para hacerlo, y creo que a raíz y a partir de lo que ocurrió el 1 de julio, la democracia mexicana tiene mayor credibilidad y debería, desde mi punto de vista, aprovechar eso López Obrador para todavía sustentar aún más su autenticidad como un presidente auténticamente electo por la democracia de los mexicanos. Y hablando de gente que ha ocupado el poder en Los Pinos, el más imbécil que hemos tenido como presidente, Vicente Fox, ya se está quejando de lo que puede ocurrirle respecto a la pensión millonaria que le otorgaba el erario mexicano por decisión precisamente de congresos y presidentes que se han aprovechado del dinero de nosotros los mexicanos. Ante la posibilidad de que se quede su pensión, este guanajuatense, que de verdad es una vergüenza para nosotros los mexicanos a nivel nacional e internacional, dice que el dinero que recibe no es la panacea ni un abuso de poder. Pobrecito, de verdad que debemos mantenerle todos sus viajes, todos sus caprichos a él y a Martita Sahagún, porque se lo merecen. Hicieron tanto para fortalecer a la democracia mexicana y para darle credibilidad en foros internacionales a México y pues entre los mexicanos, que no deberían quitarle un centavo. Pobre, se va a morir de hambre. Imagínense a Vicente Fox sufriendo como le ocurre a millones de mexicanos que se parten el lomo para conseguir el sustento cada semana. De verdad que es increíble, y no tienen vergüenza este tipo de exfuncionarios públicos ante una situación como la que tiene México. Muy lamentable. En Estados Unidos, las críticas
al presidente Donald Trump siguen creciendo por darle credibilidad al presidente ruso Vladimir Putin, con quien se reunió en Helsinki este 16 de julio, y quien dijo que no intentó manipular los comicios de Estados Unidos en 2016. Trump no solo le dio la razón a Putin, sino que desacreditó a las agencias de inteligencia y de investigación que él mismo dirige en los Estados Unidos, que ya habían acreditado que sí, en 2016 Rusia intentó socavar las elecciones presidenciales para que perdiera Hillary Rodham Clinton, la candidata demócrata, y ganara Trump. Está claro también en esas investigaciones que la mano rusa nada tuvo que ver con el resultado. Trump fue electo por los estadounidenses y estos están pagando las consecuencias. Ante las críticas, sobre todo provenientes de legisladores republicanos, que incluso algunos de ellos señalaban que lo que dijo Trump respecto a Putin podría tomarse como una traición a los Estados Unidos, reculó, le ratificó la credibilidad a las agencias de inteligencia y de investigación federal, en especial el FBI, y dijo que sí, que los rusos y otros pudieron haber intervenido cibernéticamente en los comicios de 2016 que él ganó, pero que no existe ninguna colusión o asociación entre su campaña presidencial y Moscú. Bueno, pese a toda esta situación y esta embarazosa realidad en Estados Unidos, Sarah Huckabee Sanders, su vocera, este jueves en su cuenta personal de Twitter, nos dio a conocer que en Helsinki Trump instruyó a John Bolton, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para que negociara con Putin otra reunión, ahora en la Casa Blanca, en Washington, en el otoño de este año. Hay políticos que no aprenden ni a periodicazos. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos por favor a ese México que nos arrebataron.